En un mundo donde la fuerza bruta parecía decidirlo todo, apareció un hombre que cambió la forma de pensar el poder para siempre. Su nombre fue Nicolás Maquiavelo, el filósofo político más temido, admirado y malinterpretado de la historia. Algunos lo llaman el padre de la manipulación, otros el profeta del realismo político, pero nadie puede negar que su pensamiento sigue gobernando las sombras del poder hasta hoy. Si quieres entender cómo se juega realmente el juego de la influencia, de la estrategia y del control, estás en el lugar correcto. Este video te revelará las claves de Maquiavelo para comprender la naturaleza humana y enfrentar el mundo sin ingenuidad, con los ojos bien abiertos. Antes de comenzar, suscríbete al canal, dale like a este video y comenta la frase "El poder revela al hombre". Ese será tu primer paso en este viaje hacia una mente más estratégica. Si has llegado hasta aquí, apenas es la introducción. Muchos se saldrán porque este conocimiento no es para todos. Es incómodo, es duro y es peligroso. Pero si decides quedarte, prepárate. Lo que vas a escuchar puede cambiar la manera en que ves a las personas, la política y hasta tus propias relaciones. Imagina un mundo donde la belleza del Renacimiento convivía con la brutalidad más descarnada. Italia, a finales del siglo XV y comienzos del XVI, no era un reino unido, sino un mosaico de repúblicas, ducados y principados que vivían en un estado permanente de sospecha y traición. Florencia, Milán, Venecia, Nápoles y los estados pontificios no solo competían por territorios y riquezas, sino que tejían y rompían alianzas con una rapidez vertiginosa. En 1494, el rey Carlos VIII de Francia cruzó los Alpes e invadió la península, inaugurando lo que los historiadores llaman las Guerras Italianas, un conflicto que se prolongó por más de 60 años y convirtió a Italia en el campo de batalla favorito de Francia, España y el Sacro Imperio Romano Germánico. Las ciudades italianas, demasiado divididas, no lograron unirse contra el invasor extranjero. Cada estado veía al vecino como una amenaza mayor que al enemigo foráneo. Los condottieri, capitanes de compañías de mercenarios, vendían su espada al mejor postor y cambiaban de bando en mitad de una campaña, dejando a ejércitos enteros desprotegidos. El Papa, lejos de ser una figura exclusivamente espiritual, era en realidad un príncipe más, celoso de sus territorios y dispuesto a empuñar la espada o firmar alianzas con el mismo fervor con el que presidía misas. En medio de esta Italia convulsa y desconfiada, surgía Florencia, la joya cultural del Renacimiento, pero también un escenario de intrigas políticas. En 1498, tras la caída del fraile Savonarola, la ciudad se transformó en una república, y allí un joven de apenas 29 años, llamado Nicolás Maquiavelo, comenzó a ascender como funcionario público. Fue nombrado segundo canciller y secretario de la República, encargado de las relaciones exteriores y de la milicia, en una época donde cualquier palabra mal dicha en una embajada podía significar la guerra. Le tocó negociar con el mismísimo César Borgia, hijo del Papa Alejandro VI, quien encarnaba la ambición y la crueldad que luego servirían como inspiración para el príncipe. Pero la República Florentina no era eterna. En 1512, tras la invasión hispano-pontificia, los Médici, antiguos señores de la ciudad, recuperaron el poder con ayuda extranjera. Los funcionarios republicanos fueron perseguidos. Maquiavelo fue arrestado, acusado de conspirar y sometido a la tortura del estrapado, donde lo colgaban por las muñecas atadas a la espalda hasta dislocarle los hombros. Sin pruebas, fue liberado al poco tiempo, pero no recuperó su cargo. El hombre que había representado a Florencia ante reyes y pontífices fue relegado al olvido y forzado a vivir en su villa en San Casiano, lejos del bullicio de la política que tanto amaba. Allí, aislado, entre paseos por el campo y noches de estudio, comenzó a escribir. Despojado del poder, observó con frialdad
todo lo que había visto en la arena política: la traición, la fortuna cambiante, la necesidad de fingir, la rapidez con que un príncipe podía caer si no sabía gobernar con decisión. Fue en ese exilio donde nació El Príncipe, un manual que no buscaba la inmortalidad, sino el regreso al poder. Italia era entonces un laboratorio cruel. Quien no entendía la verdadera naturaleza del poder estaba condenado a perderlo. Maquiavelo fue testigo de esa verdad, y su tiempo le dio la materia prima de sus ideas más duras: que la política no se guiaba por ideales, sino por la necesidad, que el poder era frágil y que solo quienes sabían adaptarse al viento de la fortuna podían sobrevivir. Nicolás Maquiavelo nació el 3 de mayo de 1469 en Florencia, en el seno de una familia de la pequeña nobleza. Su padre, Bernardo, era abogado, y aunque la familia no gozaba de grandes riquezas, poseía una tradición intelectual que marcó la formación del joven. Desde muy temprano, Maquiavelo mostró inclinación hacia el estudio de los clásicos latinos, especialmente Tito Livio, Cicerón y Tácito, cuya mirada sobre el poder y la historia lo acompañaría toda la vida. Su educación no fue la de un aristócrata de fortuna, sino la de un hombre que, con disciplina y esfuerzo, se abrió camino en un mundo dominado por intrigas políticas y por las artes del Renacimiento. En su juventud presenció los cambios radicales en Florencia, desde el esplendor de los Médici hasta la predicación severa del fraile Savonarola, que encendió hogueras de vanidades y proclamó una república austera. Estos contrastes forjaron en Maquiavelo una conciencia clara: el poder es volátil, los regímenes cambian, pero el hombre debe aprender a navegar sobre esa inestabilidad. Su gran salto llegó en 1498, cuando fue nombrado secretario de la Segunda Cancillería de la República Florentina, un cargo que lo colocó en el corazón mismo de la política. Tenía apenas 29 años y se convirtió en la pluma y la voz de Florencia en asuntos diplomáticos y militares. Durante 14 años viajó como embajador ante los principales actores de Europa: el rey de Francia, Luis XII, el emperador Maximiliano, el papa Julio II y sobre todo César Borgia, cuyo ascenso y brutalidad lo impresionaron profundamente. Maquiavelo vio en Borgia al ejemplo vivo de la audacia política, un hombre dispuesto a usar el engaño, la violencia y el cálculo frío para consolidar su poder. Esa experiencia, plasmada años más tarde en El Príncipe, lo llevó a comprender que los gobernantes que se aferraban a la moral convencional eran rápidamente devorados por la realidad. Su labor no se limitó a la diplomacia. Fue también responsable de organizar la milicia ciudadana, convencido de que los ejércitos de mercenarios, tan comunes en Italia, eran traicioneros y poco confiables. En esto se adelantó a su tiempo, defendiendo la idea de una fuerza militar basada en el compromiso de los ciudadanos con su república. Sin embargo, el destino de Maquiavelo estuvo atado al de su ciudad. En 1512, los Médici, con ayuda de las tropas españolas, regresaron al poder tras la caída de la República. Como funcionario del antiguo régimen, Maquiavelo fue destituido, acusado de conspiración y encarcelado. Lo sometieron a la tortura del estrapado, colgándolo por los brazos atados a la espalda hasta dislocar sus hombros. Aunque no se hallaron pruebas contra él y finalmente fue liberado, la experiencia lo marcó para siempre. El hombre que había negociado con reyes y papas terminó humillado, despojado de poder y de influencia. Sus intentos posteriores de recuperar el favor de los Médici lo llevaron a escribir tratados y dedicar obras con la esperanza de volver a la vida política. Pero durante años permaneció confinado a su villa en San Casiano, lejos del bullicio de Florencia. Ese exilio forzado, paradójicamente, se convirtió en el periodo más fértil de su vida intelectual.
Lejos de los pasillos del poder, Maquiavelo se sumergía cada noche en los clásicos. En una carta célebre a su amigo Francesco Vettori, describió cómo, después de las labores cotidianas del campo, se vestía con sus ropas más dignas y entraba en las cortes de los antiguos, conversando con ellos sin temor ni vergüenza. En ese retiro, escribió sus obras más influyentes: El Príncipe, destinado a ganarse el favor de los Médici; los discursos sobre la primera década de Tito Livio, donde reflexionaba sobre las repúblicas y la libertad política; y El arte de la guerra, tratado sobre la importancia de una milicia ciudadana. Su pluma, aguda y sin concesiones, fue el arma con la que trató de volver a la política, pero también el instrumento que le otorgó la inmortalidad intelectual. Maquiavelo murió en 1527, el mismo año en que Florencia expulsó a los Médici y restauró la República. Ironías del destino. El hombre que había soñado con servir de nuevo a su ciudad partió de este mundo justo cuando la oportunidad parecía renacer. Su vida fue un reflejo de la fragilidad del poder y de la dureza con que la fortuna juega con los hombres. Formado entre libros, forjado en la diplomacia y consumido por el exilio, Maquiavelo no solo fue un funcionario florentino, sino el testigo lúcido de una época donde la política se mostraba desnuda, sin máscaras morales. De esa experiencia nació su legado: la convicción de que comprender la realidad del poder es el primer paso para no ser destruido por ella. El Príncipe. ¿Cómo y por qué lo escribió? En su retiro obligado en San Cassiano, Maquiavelo dio forma a la obra que lo consagraría como uno de los pensadores más polémicos de la historia: El Príncipe. La escribió en 1513, apenas un año después de haber sido expulsado de la política y tras sufrir prisión y tortura. No era un tratado académico ni un manual para filósofos, sino un texto breve, directo y afilado, escrito con el pulso de quien había estado en la primera línea del poder. Lo dedicó a Lorenzo de Médici, el joven heredero de la familia que había regresado al mando en Florencia, con la clara intención de recuperar el favor de los gobernantes y ser llamado nuevamente al servicio. Sin embargo, El Príncipe trasciende ese intento personal. El libro desnuda la política de su tiempo y al mismo tiempo revela verdades universales sobre el poder. Maquiavelo no habla de lo que debería ser, sino de lo que es. Rompe con la tradición idealista que desde Platón hasta Santo Tomás había presentado al gobernante como un pastor virtuoso y guiado por la justicia divina. Para Maquiavelo, la política no es un sermón moral, es un campo de batalla donde la astucia, la fuerza y la capacidad de adaptación determinan la supervivencia del príncipe y de su estado. Uno de los ejes más provocadores del texto es la separación entre la política y la moral. Maquiavelo afirma que el gobernante no puede permitirse el lujo de ser bueno en todo momento, porque el mundo no está hecho de bondad. Debe aprender a ser, cuando la ocasión lo exige, tanto zorro para reconocer las trampas como león para espantar a los lobos. Esta dualidad se convirtió en una de sus metáforas más famosas, un recordatorio de que el poder exige versatilidad, astucia y fuerza en dosis precisas. El contexto histórico refuerza la crudeza de su mirada. Italia estaba fragmentada en pequeños estados, acosada por invasiones extranjeras y debilitada por la corrupción interna. Francia, España y el papado se disputaban el control de la península, y Florencia, sin ejércitos propios, dependía de mercenarios que traicionaban al mejor postor. Para Maquiavelo, un príncipe que soñara con ser amado y virtuoso sin atender a la realidad sería rápidamente destruido. Por eso aconsejaba algo escandaloso para su época, que era preferible ser temido que amado, siempre y cuando el temor no se convirtiera en odio. El Príncipe no fue pensado como una obra sistemática de filosofía, sino como un manual pragmático para sobrevivir en un mundo caótico.
Y, sin embargo, su impacto fue tan grande que cambió el modo en que la humanidad habla de política. La palabra maquiavélico, que hoy asociamos con intriga y manipulación, proviene de la audacia con la que expuso la verdad del poder, que muchas veces es necesario ensuciarse las manos para garantizar la estabilidad. Más allá de sus consejos tácticos, el libro es también un testimonio humano. Es la voz de un hombre caído que, privado de su cargo y de su honor, todavía intentaba ser útil a su ciudad y al arte de gobernar. En sus páginas no hay rencor, sino una lucidez desgarradora. Allí se nota la pluma de quien no escribe desde la comodidad de un salón, sino desde la herida de la derrota. Y quizá por eso, 5 siglos después, el príncipe sigue siendo leído, citado y temido, como si Maquiavelo aún susurrara al oído de cada político que entra al juego del poder. No seas ingenuo, mira la realidad tal como es, o serás devorado por ella. Principios centrales de Maquiavelo. La caja de herramientas del poder. Hablar de Maquiavelo es abrir una caja de herramientas diseñada no para construir utopías, sino para sobrevivir en un mundo hostil donde la fortuna golpea sin aviso y el poder se sostiene entre lealtades frágiles. Su filosofía no fue un tratado de sueños, sino un manual de guerra silenciosa, un mapa para quienes saben que gobernar o liderar exige más que buenas intenciones. En el centro de su pensamiento encontramos la tensión eterna entre virtud y fortuna. La virtud en Maquiavelo no es la virtud cristiana, ni la piedad moral que predicaban los sermones de su tiempo. Es otra cosa. Es la capacidad de adaptación, la audacia fría que no duda, la inteligencia estratégica que sabe cuándo atacar, cuándo retroceder y cuándo fingir. Virtud es tener el temple para moldear la realidad como el herrero dobla el hierro ardiente, aun cuando esa realidad exija ensuciarse las manos. Frente a ella está la fortuna, esa fuerza impredecible que golpea como un río desbordado y arrasa con todo a su paso. Para Maquiavelo, el hombre sin virtud es arrastrado por esa corriente y se convierte en víctima del azar. En cambio, el príncipe con virtud levanta diques, canaliza el torrente e incluso lo aprovecha para expandir sus dominios. No se trata de luchar contra la fortuna como si fuera un enemigo invencible, sino de domesticarla con astucia. Ganar exige flexibilidad para moverse del bien al mal y regresar, como un navegante que ajusta sus velas según los vientos, siempre con una regla de oro: nunca caer en el odio que lo destruiría. A esta visión se une su idea de la verdad efectiva. Mientras filósofos y moralistas escribían tratados sobre lo que los gobernantes deberían ser, Maquiavelo desnudó la política y la mostró tal cual era, sin maquillaje, sin anestesia, sin ilusión. Para él no bastaba con preguntar si algo era bello, justo o moral. La pregunta que importaba era otra: ¿funciona? Su realismo cortante lo llevó a concluir que ley y fuerza eran gemelas inseparables. No existen buenas leyes sin buenas armas, y ningún poder se mantiene estable sin la capacidad de defenderse por sí mismo. El príncipe que ignore este principio se condena a perder su estado, porque la política no es un templo de virtudes, sino un campo de batalla donde quien olvida la espada pierde también la palabra. Por eso desconfiaba de los mercenarios, soldados que vendían su lealtad al mejor postor y que luchaban por el oro más que por la tierra que pisaban. Esos ejércitos eran, para él, una enfermedad lenta que llevaba a la ruina a los gobernantes que confiaban en ellos. Maquiavelo defendía otra idea: un ejército nacido del pueblo, una milicia de ciudadanos que defendiera su patria porque en ella estaba su hogar, su familia y su honor. En esa ecuación simple: buenas armas, buenas leyes, orden civil, se escondía la clave de la estabilidad, porque un Estado autosuficiente,
armado y cohesionado, podía resistir las tormentas de la fortuna sin depender de fuerzas ajenas. Y en medio de esta visión pragmática surge uno de sus consejos más polémicos y malinterpretados: el dilema entre ser amado o ser temido. Maquiavelo no rechazaba el amor, lo reconocía como ideal, pero era consciente de que los hombres cambian de afecto con la misma facilidad con que cambian de ropa. El amor es volátil, decía, pero el temor permanece más seguro en el corazón humano. De ahí su sentencia célebre: si un príncipe no puede ser amado y temido al mismo tiempo, es mejor ser temido. Sin embargo, aquí está la clave que muchos olvidan. El temor solo funciona si no se convierte en odio, porque el odio no controla, destruye. El odio despierta la venganza, y un pueblo que odia a su gobernante no lo teme, conspira para derribarlo. El arte del poder, entonces, no está en sembrar terror sin medida, sino en caminar sobre esa línea invisible que separa la obediencia del rencor. Así, los principios de Maquiavelo no forman un dogma cerrado ni una invitación a la crueldad gratuita. Son más bien un arsenal de recursos, un conjunto de herramientas para navegar las aguas turbulentas de la política y del poder. Lo que él ofrece no es un espejo moralista, sino un manual de supervivencia para quienes entienden que la fortuna es caprichosa, que los aliados cambian y que los ingenuos son las primeras víctimas del tablero. Sus lecciones no buscan formar santos, sino líderes capaces de resistir el caos sin quebrarse. Ejemplos prácticos aplicando a Maquiavelo hoy. El pensamiento de Maquiavelo no nació para quedar encerrado en un palacio renacentista, ni en las páginas de un libro polvoriento. Sus principios siguen respirando en cada empresa, en cada negociación política y en la vida personal de cualquier hombre que busque avanzar en un mundo incierto. Hoy, en pleno siglo XXI, podemos leer a Maquiavelo no como un historiador distante, sino como un consejero incómodo que nos recuerda que la realidad siempre exige crudeza, estrategia y carácter. Piensa en una crisis empresarial. Los números caen, los rumores corren y la confianza del equipo se tambalea. En ese momento, la tentación es ocultar, disfrazar o endulzar la verdad. Pero Maquiavelo nos enseñaría que ahí es donde se aplica la verdad efectiva. No se trata de discursos idealistas, sino de diagnóstico duro y medidas claras. El líder debe hablar con transparencia para cortar la incertidumbre, porque el silencio alimenta el miedo. Al mismo tiempo, debe cuidar la apariencia de virtud, esa reputación pública que mantiene la credibilidad de clientes, inversionistas y colaboradores. Se actúa con firmeza, pero también con cálculo, alineando recompensas y sanciones, de modo que cada movimiento refuerce la disciplina. En una crisis, lo que destruye no es la caída en sí, sino la falta de claridad y de autoridad. Ahora imagina un equipo en declive. Los costos se elevan, la moral es baja, y en tu estructura sobreviven colaboradores que parecen mercenarios, gente de alta factura, poca lealtad y compromiso frágil. Para Maquiavelo, depender de ellos sería la sentencia de muerte. Así como desconfió de ejércitos comprados, un líder moderno debe cortar dependencias de talento mercenario y sembrar una milicia interna. Eso significa cultura sólida, procesos que resistan la improvisación, mandos medios entrenados y leales. La fuerza de una organización no radica en figuras pasajeras, sino en una estructura viva que pueda sostenerse aun cuando los individuos cambien. En una negociación difícil, Maquiavelo diría: entra con virtud, no improvises. Prepárate con 3 escenarios: el mejor, el posible y el peor. Concede en lo trivial, asegura lo estratégico, y nunca permitas que la otra parte salga humillada, porque humillar es sembrar odio, y el odio no muere, espera su momento. El arte de negociar no está en aplastar,
sino en lograr que el otro se retire pensando que ha ganado lo suficiente para no buscar revancha. El poder verdadero se mide no en la victoria inmediata, sino en la estabilidad de la relación a largo plazo. La lección se extiende incluso a la marca personal. En un mundo saturado de apariencias, Maquiavelo recordaría que la imagen abre puertas, pero solo los resultados mantienen el trono. El hombre que aparenta virtud, disciplina, carácter, coherencia, gana confianza. Pero si detrás no hay consistencia, la caída será brutal. El consejo maquiavélico sería claro: controla cómo eres percibido, cultiva símbolos de respeto, pero respáldalo con hechos que hagan de esa percepción una fortaleza irrefutable. Y cuando hablamos de gestión del riesgo, Maquiavelo sería despiadado en su claridad. La fortuna golpeará. No es una posibilidad, es una certeza. El río se desbordará, las crisis vendrán. La diferencia está en quién levanta diques y quién espera, rezando que no llueva. El hombre con virtud anticipa, crea colchones de liquidez, diseña planes B, introduce redundancias. No porque sea pesimista, sino porque entiende que la preparación es la forma más alta de esperanza. Resistir los golpes de la fortuna no depende de suerte, sino de previsión, y eso también es poder. En cada uno de estos ejemplos, Maquiavelo deja de ser un nombre lejano y se convierte en una brújula brutalmente realista. Nos recuerda que liderar no es complacer, sino sostener. Que negociar no es vencer, sino asegurar. Que sobrevivir no es esperar, sino preparar. Y que, al final, el verdadero príncipe, ya sea en política, en la empresa o en la vida personal, no es el que parece intocable, sino el que sabe adaptarse sin perder el control. Influencia histórica. De hereje a fundador de la ciencia política. Maquiavelo no nació para ser un filósofo venerado ni un profeta reconocido en su tiempo. Fue, en vida, un funcionario caído en desgracia. Un exiliado que escribía más con el rencor de quien ha visto la traición de cerca que con la tranquilidad de un académico. Por eso, cuando su obra comenzó a circular, fue recibida con escándalo, leída en voz baja por príncipes y cortesanos que buscaban entender la maquinaria del poder, y condenada en público por predicadores, reyes y moralistas que la consideraban diabólica. Esa paradoja lo marcó. Odiado en las plazas, pero consultado en los palacios. El Príncipe y los discursos sobre la primera década de Tito Livio no conocieron gloria inmediata. Se publicaron de manera póstuma, casi clandestina, como si fueran veneno que debía usarse con cuidado. Y, sin embargo, ese veneno se volvió medicina para quienes buscaban entender cómo se sostiene un Estado. En 1559, la Iglesia Católica dio un golpe simbólico. Colocó todas sus obras en el índice de libros prohibidos. Para la ortodoxia, Maquiavelo era un corruptor de almas, un promotor de la malicia política, un autor peligroso que debía ser silenciado. Pero la censura, como tantas veces en la historia, solo aumentó su alcance. De ahí en adelante, su figura creció en silencio. Hobbes, en el siglo XVII, leyó a Maquiavelo para escribir su propio Leviatán, reconociendo que el hombre necesita estructuras de poder duras para no destruirse a sí mismo. Rousseau, en el XVIII, lo leyó desde otra orilla. Decía que Maquiavelo, en realidad, había escrito un manual no para príncipes, sino para pueblos que quisieran reconocer los abusos del poder y defenderse de ellos. Y así, con lecturas contradictorias, Maquiavelo se convirtió en el centro de un debate inacabable. ¿Era un defensor del tirano o un maestro de la república? La tradición republicana moderna, desde Florencia hasta Filadelfia, recogió su legado. Las ideas de milicia ciudadana, de repúblicas fuertes basadas en instituciones y no en ejércitos mercenarios, de líderes que deben tener virtud para resistir a la fortuna,
Todas ellas pasaron de sus páginas a los cimientos de proyectos políticos que aún hoy definen el mundo. Y en el siglo XX, el realismo político, desde Hans Morgenthau hasta Henry Kissinger, lo convirtió en un ancestro directo. La política internacional entendida no como moral, sino como lucha permanente por el poder y el equilibrio. De hereje a fundador de la ciencia política. Ese es el arco de Maquiavelo, el hombre cuya pluma lo condenó al infierno de la opinión pública, pero que terminó edificando el suelo, donde caminan todos los que piensan el poder sin disfraces. Su nombre pasó de insulto a categoría académica, de ser acusado de corromper a ser celebrado como el que quitó el velo. Hoy, cada vez que alguien habla de realismo político, cada vez que un líder dice que gobierna como es y no como debería ser, Maquiavelo está ahí, riendo en silencio, recordándonos que la política no se mide por los sermones, sino por los resultados que sostienen el poder. Lecciones perennes. La guía de un realista lúcido. Maquiavelo no escribió para complacer a las conciencias piadosas de su tiempo, sino para abrirle los ojos a quien debía gobernar en medio de la incertidumbre. Sus lecciones, más que fórmulas, son advertencias talladas en piedra. La primera: gobierna la realidad, no tu nostalgia. Los príncipes que se aferran a un pasado idealizado terminan gobernando fantasmas. La moral privada puede ser noble en el individuo, pero en la política resulta insuficiente para mantener la estabilidad de la comunidad. Así lo recoge la Enciclopedia de Filosofía de Stanford. La política exige calibrar virtudes en función de su eficacia pública, no de su pureza íntima. Otra enseñanza es tajante. Evita el odio como si fuese peste. El gobernante puede aplicar dureza, incluso con crueldad quirúrgica, cuando la supervivencia del Estado lo exige, pero jamás debe humillar al cuerpo político, porque el resentimiento colectivo, como advierte Yale Insights, es un veneno más duradero que el miedo. El miedo puede usarse como herramienta si se controla. El odio, en cambio, se enquista en generaciones y destruye incluso al más sólido de los poderes. Maquiavelo también insiste en la independencia de recursos. Confía en tus propias armas, no en ejércitos de mercenarios ni en aliados que solo sirven mientras reciben paga. En la vida moderna, esto significa que las capacidades internas, tu talento, tu cultura organizacional, tu red auténtica, pesan más que cualquier lealtad prestada. Lo subraya la Enciclopedia Británica. Depender de fuerzas ajenas es abrirle la puerta a la traición. Y está la lección de la fortuna. El azar existe, los golpes inesperados llegan, y la suerte parece favorecer solo a unos cuantos. Pero Maquiavelo aclara, no es azar puro, es preparación. Quien levanta diques antes de la tormenta no puede evitar la lluvia, pero sí contener la inundación. Esa sabiduría, recogida de nuevo por la Enciclopedia de Filosofía de Stanford, recuerda que la fortuna inclina la balanza hacia los preparados. Finalmente, Maquiavelo advierte sobre la doble cara de la virtud: apariencia más sustancia. El gobernante necesita parecer virtuoso, porque la imagen abre puertas, pero debe además ser eficaz, porque la ejecución mantiene esas puertas abiertas. Lo visible sin resultados se convierte en propaganda vacía. La eficacia sin apariencia genera sospecha y aislamiento. En palabras de la Stanford Encyclopedia of Philosophy, solo el equilibrio entre reputación y acción cimenta el poder. No fue rey ni papa, pero enseñó a todos a reinar. Maquiavelo no justificó la maldad, explicó el precio del orden. Su mirada no es un permiso para ser cruel, sino un recordatorio de que la ingenuidad mata más reinos que la espada. Y aunque pasaron 500 años, sus advertencias siguen respirando en la política, en la empresa y en la vida cotidiana. Si este enfoque te sirve para leer tu mundo con ojos más nítidos, suscríbete,
Deja tu like y comenta. ¿Qué idea de Maquiavelo aplicarás hoy para blindar tus decisiones? Y si quieres aumentar tu conocimiento, ve al video que aparece en pantalla. Es una joya del conocimiento.